Los seres humanos convivimos desde el origen del tiempo, es nuestra naturaleza, nos desarrollamos gracias a que somos parte de un grupo. Sin embargo, hemos empezado a hablar de la convivencia y particularmente de la convivencia escolar como si fuera un fenómeno nuevo ahora que se convirtió en un problema. Lo empezamos a escuchar cada vez con mayor frecuencia, a través de las noticias, con algunas historias realmente alarmantes que están viviendo nuestros niños y niñas en los colegios, sobre todo con la vuelta de la pandemia, cuando llegamos otra vez a vernos, ¿no? A encontrarnos. Una generación de escolares durante mucho tiempo pasó sin ensayar esta práctica muy de monos que tenemos los humanos, que es como aprender en una coreografía, por un lado a pelear, por otro lado a jugar, por otro lado a encontrarnos, y es eso lo que nuestros niños y niñas perdieron durante todo este tiempo como offline. Sin embargo, también había cosas antes, y nos encantaría hablar sobre justamente este asunto de la convivencia escolar de forma lo más profunda posible, y también no echándole toda la culpa a la pandemia, porque realmente nuestra sociedad no comenzó después de la pandemia, y para eso nos acompaña hoy Cristian Berger, académico de Psicología de la Universidad Católica. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Paloma. Cristian, quisiera partir con esta idea. De alguna forma la pandemia nos ha permitido tantas cosas, ¿no? Fue un experimento en vivo donde pudimos ver qué nos pasa cuando estamos solos, qué nos pasa cuando no interactuamos, qué le pasa a nuestra biología, a nuestras emociones. Y por eso, de alguna manera, todos empezamos a decir, bueno, es que después de la pandemia nos pasó esto porque fue un trauma muy grande social, ¿no? Pero parece que nuestros problemas de convivencia no vienen de la pandemia, vienen desde antes. ¿Cuál sería tu visión como experto en la materia, particularmente en el ecosistema de los colegios? Sí, yo creo que la pandemia nos hizo reconocer cosas que antes no estaban tan visibles, como por ejemplo el valor que le damos a los vínculos, ¿no? Tú cuando le preguntabas a los niños qué es lo que más echan de menos de la escuela en pandemia, era a los amigos, a las amigas, los espacios cotidianos, y eso creo que se nos visibilizó. Ahora, como tú bien dices, el problema de la convivencia o las formas de convivir son históricas, ¿no? Uno piensa cómo, por ejemplo, la violencia, el problema de la violencia en las escuelas, que es una forma de convivencia que está instalada en diferentes formas también en la sociedad, en las familias, en la política, en el comercio, ¿no? Entonces tiene que ver con las maneras en que nosotros intencionamos cómo convivimos con otros y con otras. A mí me encantaría primero saber, porque uno tiende a creer que el mundo que percibe es el mundo. Entonces uno dice, no, pero si el colegio es un espacio de conflicto, no, pero si la gente se pelea en la calle. Y la verdad es que habitualmente cuando uno sale un poco de su mundo, se da cuenta de que eso no ocurre necesariamente, por ejemplo, en distintas regiones en el país, en distintos territorios, con otras formas de vida o en otros países, ¿no? Entonces lo primero es como nuestra manera de convivir. ¿Sabemos si es más mala o más violenta que, por ejemplo, las de la región de Latinoamérica? Es una súper buena pregunta, porque además ponerle el valor de buena o mala significa que tú tienes un parámetro de lo que es ideal, ¿no? Por ejemplo, el conflicto no es un problema. El conflicto es necesario para el desarrollo y el aprendizaje. El tema es cómo tú resuelves el conflicto. Lo resuelves y generas condiciones. Pero la violencia sí es un problema. La violencia es un problema, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, cuando un conflicto no se resuelve adecuadamente, puede devenir en violencia, ¿no? Entonces tu pregunta de cómo estamos con otros países, la verdad es que estamos en cifras más o menos equivalentes en términos de aparición de violencia. La pregunta es cómo estamos en otros indicadores, por ejemplo, confianza, seguridad en la escuela, vínculos positivos, sentido de pertenencia. ¿Y la respuesta? Y la respuesta es bastante compleja porque no hay mediciones internacionales comparativas, ¿no? Con países similares. Cuando tú comparas Chile con países como, o sea, Estados Unidos o Europa, la realidad es tan diferente que es una comparación bastante injusta, ¿no? Y si lo comparas con países de la región, tenemos muy pocos datos en convivencia positiva, que podríamos llamarlo así. Mi sensación es que además Chile se ha visto tensionado en los últimos años por varias cosas. Estallido social por una parte, los inmigrantes, ¿no? Que nos están cambiando el ecosistema en general y nos ponen desafíos nuevos que son también una riqueza para la convivencia, ¿no? Que tenemos que aprender a aprovecharlos y a trabajar en esa línea. Ahora, tú perteneces a esta comisión de expertos que está trabajando en el problema de la convivencia escolar. Lo voy a plantear como un problema por ahora, pero definitivamente también es una oportunidad. Y en ese sentido, los apoderados, así como mamá de niños que va al colegio, nos encantaría saber en qué consiste este programa y qué efectos uno va a poder ver en el mediano plazo idealmente.
Sí, el consejo asesor que tú señalas trabajó durante el 2022, ¿sí? Y dentro de las propuestas que salieron de ese consejo que tomó el Ministerio de Educación es un programa que se llama Convivir se aprende, que es un programa que lo que busca es generar condiciones para una gestión de la convivencia más promocional, ¿no? En positivo. Es decir, no pensar en que la convivencia es un lugar de problemas que hay que resolver, sino que es un lugar de formación de ciudadanas y ciudadanos. Y la pregunta es cómo entonces intencionamos ese espacio escolar como un espacio de formación. Y el trabajo tiene que ver con equipos directivos, con equipos de convivencia escolar, pero también con la familia, también con los estudiantes, en la gestión de lo que podríamos llamar como la comunidad que está en la escuela, ¿no? Muchas veces pensamos que los adultos tienen que hacer todo para que los estudiantes estén bien. Y en la práctica es una comunidad que tiene que conversar para poder generar las condiciones para estar bien todos. ¿Nos puedes contar así como un ejemplo de cómo se interviene a cada una de esas poblaciones? O sea, porque, por ejemplo, los papás solemos creer que el problema del colegio es como un problema del colegio un poco. Sí. Y uno más bien se relaciona como un poco alegando, como pidiendo, pero poco colaborando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los papás? ¿Qué tienen que hacer los niños? ¿Qué tienen que hacer los profesores y las Sí. comunidades escolares? Cuando tú entiendes que la escuela es una comunidad que forma, lo primero que tienes que hacer es ponerte de acuerdo, padres, familias y escuela, en cuáles son las principales líneas de formación, cuáles son los mecanismos, por ejemplo, para resolver un conflicto, cuáles son los canales reglamentarios para eso. La mirada de un papá o una mamá que viene a quejarse de la escuela es una mirada como de cliente, ¿no? Que está fuera de la escuela. Y lo que tenemos que hacer es ser una comunidad que forma en conjunto. Y eso tiene que ver con la alianza familia-escuela, que se puede intencionar desde las reuniones de apoderados, ¿no? Cómo se intencionan, hasta hitos de ingreso a la escuela, ¿no? Todos los momentos en que tú puedes hacer comunidad. Porque si no estás en una especie de tensión entre dos instituciones que no conversan entre ellas. O sea, los problemas del colegio al final son los mismos que los de la democracia. Hay que ponerse de acuerdo en las reglas que van a regir nuestra convivencia. Tú muy bien lo dices, la escuela forma ciudadanos, ciudadanos que van a ser parte o van a ser la sociedad del futuro, ¿no? Tenemos que pensar de esa manera, no como la escuela como un espacio independiente y desconectado. Es un espacio en que se vive la democracia y se vive la convivencia, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la violencia, que es sin duda lo que más nos aterra a todos, ¿cómo se trabaja para resolver o avanzar en reducir la violencia en los colegios cuando la violencia está tan presente, de acuerdo a muchos otros estudios e indicadores, en las casas? Los mismos padres son violentos, sí. Los niños están sometidos a violencia desde muy pequeños y a un sistema que los ve muy poco, y esa sensación, ya lo sabemos, genera mucha rabia, nos genera a los adultos mucha rabia, exacto. Por supuesto a los niños también. Exacto. Bueno, esa es una clave de acción, ¿no? Que es visibilizar más y hacer más partícipes a la gente. Ahora, también es importante entender cómo conceptualizamos la violencia, ¿no? Porque hay miradas que parten de la idea de que hay personas malas, por así decirlo, ¿no? Y que por tanto son violentas, y de ahí hay que tener sanciones y una mirada muy punitiva, muy de castigo a las personas que hacen malas acciones, ¿no? Otra mirada que es más formativa, que tiene que ver con comprender cuáles son las causas de la violencia. Cuando tú comprendes las causas de la violencia, no pones el énfasis en la sanción a la persona, sino que trabajas con el cambio en las condiciones que permiten que la violencia aparezca, ¿no? Y ahí yo creo que es importante, y lo puedo decir explícitamente, yo no creo en los niños malos, yo creo que los niños generan conductas o viven conductas que les son funcionales dentro del contexto en el cual se desarrollan. De ahí la conclusión lógica es que el cambio no está en los niños, el cambio está en las condiciones que vamos generando, ¿no? Y ahí está el trabajo, por ejemplo, en clima escolar, en cómo tú generas condiciones para la integración y la inclusión, todos los modelos que tienen que ver con cómo tú incluyes la diferencia, ya sea de ciudadanía, ya sea de minorías sexuales, etcétera, tienen que ver con cómo tú vives con el otro, con el que es distinto, ¿no? Que es muy diferente a pensar en que hay niños que tú los puedes señalizar con un dedo y decir, ese niño es el problema en este colegio. Ese cambio de lógica tiene que ver con el trabajo en violencia y en convivencia escolar. Ahora, ese cambio de lógica es un cambio lento y que demanda especialistas, que son dos cosas que no tenemos, ni tiempo ni personas suficientes. Entonces, ¿cómo están hablando ustedes en este grupo de expertos cómo enfrentar el problema de básicamente falta de recursos en términos muy concretos, ¿no? El tiempo, no hay suficiente tiempo y no hay suficientes personas y especialistas que puedan hacerse cargo de estas transformaciones? Es un desafío importante, ¿no? Yo creo que cuando uno piensa en recursos, uno automáticamente piensa en especialistas que intervengan en estos temas en la escuela. Pero también podríamos pensar que los recursos son la comunidad. Te pongo un ejemplo bien concreto. En una sala de clases en la que tú tienes un conflicto y ese conflicto no se resuelve y escala
a una situación de violencia, probablemente el principal recurso son los propios miembros de esa comunidad escolar, de ese curso, que puedan generar un espacio de integración, participación, coherencia que permita resolver los conflictos. Ya, Aquí, pero a esa formación, eso hay que formarlo. Eso ahí es una habilidad que hay que crear. Ahí aparece el rol de los adultos, ¿no? Y tiene que ver no solamente con el profesor, tiene que ver con la mirada de formación de desarrollo personal, cómo tú trabajas en consejo de curso, cómo trabajas en orientación, ¿no? Ahora, pero esto no requiere necesariamente especialistas, expertos en violencia escolar, requiere especialistas que puedan formar estudiantes. Y ahí yo creo que nos entrampamos en pensar en que no tenemos nada que hacer. En la sensación de incompetencia y de poca capacidad es muy compleja en las escuelas. Y muchos profesores y profesoras se sienten incapaces, siendo que son muy capaces, ¿no? Y que están formados para ello. Entonces ahí el volver a reconocer y a validar esas experiencias es muy importante. Hay una cosa que me nace inevitablemente, que es como una analogía con cómo reconocer los signos de una enfermedad antes de tiempo, ¿no? Antes de que se manifieste. Y es claro, cuando lo que tienes que resolver es violencia muy explícita y muy escalada, ahí parece que uno igual se vuelve bastante incapaz tal vez. Pero cuando lo que tienes que resolver son pequeñas formas de conflicto cotidiano, sí. diferencias de opinión, debates sobre la materia que se está trabajando, o sea, como que tal vez ahí hay una buena oportunidad de trabajo. Absolutamente, y aquí estamos hablando de temas que tienen que ver, por ejemplo, con el desarrollo moral de los estudiantes, ¿no? Si tú, por ejemplo, yo siempre ocupo este ejemplo con mis estudiantes, si tú tienes un estudiante que, hago un paréntesis, los estudios en Chile muestran que el 90 y tanto % de los estudiantes no quiere violencia en las escuelas y no le gusta. O sea, estamos todos de acuerdo en que la violencia no debería estar en las escuelas, pero igual está instalada. Entonces, cuando tú tienes un estudiante que se enfrenta a un caso de bullying entre sus compañeras o compañeros, se siente mal. Ese estudiante o esa estudiante quiere hacer algo, quiere proteger al niño que lo está pasando mal, pero no sabe cómo. Y si no sabe cómo, se empieza a aislar y alejar. Lo mismo que hacemos los adultos, finalmente, ¿no? Si tú a ese niño le das herramientas concretas, muy sencillas, habla con el profe, júntate con más amigos y acompáñenlos, ¿no? Abre el tema de conversación, le das herramientas muy concretas, ese niño puede efectivamente actuar de manera coherente con lo que él piensa que es adecuado. Pero si no, lo que hacemos es desarmar el entramado social y la comunidad de la escuela, ¿no? Entonces ahí las intervenciones son muy chiquititas y son preventivas y promocionales. Cuando ya el caso estalla, es muy complicada la intervención. Ahora, me encanta lo que haces respecto, el énfasis que haces en la formación moral, porque da la impresión de que la formación moral no ha sido necesariamente prioritaria durante mucho tiempo en el desarrollo. Puede que sea intuitiva, puede que lo hagamos como sin querer queriendo, pero no es algo que uno haya escuchado que la escuela, por ejemplo, desde los 90 en adelante haya tenido como prioridad. Sí. La formación siempre ha tenido mucho énfasis en el resultado y en el éxito, ¿no? Durante muchos años. Cuando uno dice cuáles son los valores que constituyen tal vez la base de un ecosistema sano de violencia o una buena convivencia, ¿cuáles son los valores morales que son pilares para esa? Claro, yo creo que hablar de moral es muy complejo porque te metes en las creencias de las personas, ¿no? Y en los valores que tiene cada familia, cada grupo. Yo cuando pienso en moral pienso en algo muy esencial, que es ciudadanía, es el bien común. Es tan esencial como eso. Cuando tú quieres formar en moral, lo que tienes que lograr es que haya un bien común que esté por sobre el bien individual, ¿no? Y para eso tienes que generar comunidades que puedan discutir sobre cuál es el bien común. Desde ahí, esto crece. Y ahí lo que dicen las teorías es que los pilares de esa moralidad, entendida como este bien común, ¿no? Son dos. Uno es la reciprocidad, que es la capacidad de estar en vínculos que sean justos y equitativos. Problema en este país, ¿no? Establecer vínculos de justicia y de equidad que te genera la sensación de que somos mutuamente dependientes y por tanto nos cuidamos como comunidad. Y el segundo es la empatía, que es la capacidad de compadecerse de un otro. Y compadecerse no es esta mirada de tristeza con el otro, es la capacidad de que sentir lo que le pasa al otro te mueva, ¿no? Y te genere ganas de hacer algo coherente para que juntos tengan bienestar. Esos dos elementos, que son la base de cualquier comunidad, de una familia, de un grupo de amigos, ¿no? Hay que llevarlos a la escuela, a una comunidad escolar. Eso es desarrollo moral. No es pensar en el listado de valores, eso lo hace la familia. Estamos hablando aquí de lo esencial, que es bien común. Cristian, te quiero agradecer por esta conversación, es muy ilustrativa y nos lleva a lugares muy esenciales pero muy escasos en la conversación cotidiana. Así que gracias por estar aquí, seguro te invitamos más adelante a ver si los expertos avanzan en sus recomendaciones. Muchas gracias por el espacio. Me encanta la idea de la compasión y entender que la compasión en su origen etimológico no es
sentir pena por otro, como bien decía recién Cristian, sino sentir con el otro, aprender a sentir con el otro. Y está relacionado con el concepto de empatía. Es bonito recuperar la compasión como valor central en nuestra sociedad, ¿no?